creador del universo. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre por lo que tú eres y haces en medio de nosotros. Tú nos has traído disponiendo este tiempo para escuchar de tu palabra y aprender de ella. Te rogamos que dispongas los oídos y los corazones de todos nuestros oyentes, que se cumpla tu voluntad en la vida de cada uno de ellos y mía también. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu, tú seas quien nos vaya guiando a través de los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy y que nos permitas el entendimiento de tu palabra. Te rogamos y te agradecemos esto, Padre eterno, dándote la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, por quien te lo rogamos y te agradecemos. Amén. El día de hoy vamos a ver qué significa el Padre Nuestro. Como antecedente, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, en el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Algo que habían estado observando los discípulos del Señor Jesucristo es que Él estaba manifestando una vida de oración. En todo momento se le veía orando. Y a partir de que sus discípulos habían estado observando la vida de oración del Señor Jesucristo, fueron movidos a interesarse para que el Señor les enseñara a orar. Y en esa petición que le hacen, el Señor les dice lo siguiente. Veamos lo que dice Mateo 6, a partir del versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y la mayoría de los rezos consisten en repeticiones por los feligreses y en oraciones que obviamente no tienen fundamento bíblico. Pero una de las oraciones más conocidas y que lo tienen como rezos es el Padre Nuestro. Pero la mayoría de los practicantes del catolicismo no comprenden el significado de esta enseñanza que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y para ello vamos a observar qué es lo que les estaba enseñando el Señor a ellos. Entonces, como primer punto, el Señor hace la aclaración a sus discípulos que no es necesario que se estén haciendo repeticiones vacías, eso es lo que quiere decir vanas. Y para ello, el Señor aclara lo siguiente en el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, Dios tiene conocimiento de cada una de nuestras necesidades y no tenemos necesidad de aprendernos una oración como el Padre Nuestro de memoria y estarlo diciendo 5 o 10 o las veces que el creyente esté habituado a hacerlo. ¿Qué diferencia hay entonces entre un rezo y una oración? El rezo es una repetición de algo que está aprendido, de algo que no fluye de la misma persona que piensa que se está dirigiendo a Dios. Y la oración es una comunicación directa a Dios. Y vamos a ver por qué. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta primera oración nos habla de una relación entre nuestro Creador y la persona que se está dirigiendo a Él. Pero también nos indica que la oración no la puede hacer cualquier persona para dirigirse a Dios. ¿Y por qué? Si vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 1, la palabra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿a quién se está refiriendo la palabra cuando aquí se habla del Verbo? Se está refiriendo a Cristo. Dice entonces el versículo 1 que Él estaba en la presencia de Dios. Dice el versículo 10: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces,
estos versículos están hablando de la eternidad de Cristo y la única persona que tiene ese atributo es Dios. Dios, habiendo tomado forma humana, se presentó en el mundo y dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el pueblo judío como bebé le conocen en medio de una familia en la cual María era su madre y José tomó el papel como el padre de él aquí en la tierra. Pero dice el versículo 11 que ellos no le recibieron. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí el versículo 12 está diciendo que quienes le recibieron y quienes creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí esa es la condición. Si alguien en el mundo no cree en Él y no le recibe, entonces esa persona no es considerada hijo de Dios. Pero el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3 habla de que todas las personas tenemos que nacer de nuevo y que tenemos que nacer de nuevo de la palabra y del Espíritu Santo. Porque dice el versículo 13, los cuales, o sea, a esos a quienes Dios les dio la potestad de ser hechos hijos suyos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, si yo no creo en Cristo y yo no le he recibido, entonces yo no puedo ser por mi voluntad hijo de Dios. Dios me tiene que engendrar espiritualmente, habiendo creído la palabra y habiendo reconocido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y haber creído según la palabra que Cristo es Dios, entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios. Dios tiene que haber obrado en mi vida para que esto suceda así. Entonces cuando aquí en Mateo 6, en el versículo 9, la enseñanza de Cristo a los discípulos está diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, habla de una relación de padre y de hijo, habla de una relación de comunión que las demás personas que no han creído en Cristo y que no lo han recibido en sus vidas y que no han tenido un nuevo nacimiento, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, entonces ellos no pueden dirigirse a Dios de esta manera. Y sigue diciendo el versículo 9, después de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esta frase? Santificado sea tu nombre. No se está refiriendo a que nosotros le estemos otorgando a Dios una calidad de santidad. ¿Por qué? Porque es uno de sus atributos, la santidad. No es que el hombre le esté reconociendo a Dios sin que él la tenga. No es que esa virtud se la esté asignando el hombre. Vuelvo a repetir, es un atributo que Dios ya tiene desde la eternidad. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Si observamos lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 34, a partir del versículo 1, dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Dice el versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero vemos en el versículo 8 que dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Este versículo nos hace ver que Moisés estaba entendiendo la majestad, la soberanía y lo grandioso de Dios, además de su santidad.
y por eso él, apresurándose, bajó su cabeza hasta el suelo, adoró. Podemos ver lo que dice el Salmo en el capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y seguimos viendo en el Salmo 103, a partir del versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dice el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Algunos piensan mal o juzgan mal a Dios, que Él no aplica su justicia precisamente por esto, porque como dice el versículo 8, Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque si no, Él ya hubiera acabado con toda la humanidad por la maldad y la consecuencia de la maldad que provoca principalmente el hombre en el hombre mismo. Y dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si vemos en los versículos que hemos leído de este capítulo 103 de los Salmos, nos está dando una pequeña muestra de lo que es Dios para nosotros en nuestra vida cada día. Y cada día observamos sus bendiciones, su misericordia, su perdón, su amor, la sanación que produce en muchos que claman a Él cuando están padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad en sus cuerpos, y Él obra milagros. Cuando faltándole los recursos a las personas, Dios provee el sustento que necesitan. Cuando alguien clama por justicia, y Dios le abre puertas para que así sea. Esto que acabo de leer es una muestra de cómo debe ser santificado el nombre de Dios, pero también puede darse lo contrario en alguien que va hacia atrás en su andar como creyente, o se da en la vida de los que no confían y no creen en Dios, aún viendo que Él obra milagros, aún viendo infinidad de cosas que son testimonio a ellos y ni aún así le creen. Y al respecto de esto, si observamos lo que dice el Salmo 95, a partir del versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿A qué se está refiriendo este versículo 11 del Salmo 95? Si observamos en el libro de Números, en el capítulo 20, observamos una de las quejas más fuertes que tuvo el pueblo judío después de que Dios los sacó de una situación de esclavitud que había durado para ellos más de 400 años, y día tras día se quejaban contra Dios. Dice el versículo 3 en este caso, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos,
Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero dice el versículo 12: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué es lo que sucedió en este pasaje? Cuando el pueblo de Israel se queja porque les falta el agua, Dios le da una instrucción a Moisés que tome la vara, pero que delante del pueblo le hable a la peña, y que entonces la peña daría el agua a ellos. En este caso, esa peña era un símbolo de Cristo, y en lugar de que Moisés hiciera esto que Dios le había dicho, Moisés, con estas acciones que hizo, le estaba quitando la gloria y la honra al Señor, pero además estaba manifestando una duda, porque dice el versículo 10: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Estaba dudando, estaba haciendo una pregunta. Tendría que haberle dado la honra y la gloria a Dios por proveerles de agua, y en ese momento en que la peña diera las aguas, el nombre de Dios estaría siendo santificado. Entonces Dios, aun con esto que había hecho Moisés, provee de aguas. Él santifica su nombre delante de ellos, pero no por lo que había hecho Moisés. Por eso Dios ya no lo dejó entrar a la tierra prometida a Moisés, porque no le dio la gloria, no le dio la honra. ¿De qué otra forma no se bendice el nombre de Dios? Hay congregaciones, principalmente carismáticas, que cuando están orando o están haciendo una petición a Dios, ellos en ese momento dicen que decretan: en este momento decreto la salud de este hermano, en este momento decreto tal o cual cosa. Cuando ellos lo están haciendo de esta manera, están blasfemando, porque si observamos lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 26, dice el versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Entonces, los mandamientos y los decretos los da Dios, y cuando hacemos alguna petición a Dios, Él determina por su soberanía, por su sabiduría y por su voluntad si lo hace o no lo hace, o lo hace de manera que Él lo ha considerado. Entonces, cuando alguien en esas congregaciones habla de decretar, cuando ellos dicen que decretan algo, por poner un ejemplo, alguien que está enfermo y en ese momento esta persona está orando y dice: yo decreto en este momento que tú vas a ser sanado. ¿Quién es esa persona para decretar o determinar que eso va a ser así? El único que puede decretar es Dios. Y cuando esa persona habla de decretar, entonces se está blasfemando, porque está tomando el lugar de Dios y se está atribuyendo para Él la honra y la gloria, y no se le está dando a Dios. Cuando aquí hemos visto que las bendiciones por la obediencia a los decretos y los mandamientos de Dios vienen. Dice la palabra de Dios que todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces, y Él es Dios. Entonces ninguna persona se puede atribuir a algo que solamente procede de Dios. Entonces es blasfemo que alguien diga que decreta cuando está orando. Ahora, si observamos lo que dice el Salmo 9, en el versículo 10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y como hemos observado, el nombre de Dios habla de sus atributos, de lo que Él es, de lo que Él hace. Entonces podemos hablar de un Dios sustentador, de un Dios proveedor, de un Dios
sanador, de un Dios protector, de un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, cuando alguien, conforme a lo que dice este versículo 9, quien conoce el nombre de Dios, confía en Él. Pero regresando a lo que dice Mateo 6, dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y vemos que en ese mismo versículo, en la versión Nueva Biblia al Día, la traducción está como sigue: venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Que de la manera en que se cumple la voluntad de Dios en el cielo, que también Dios cumpla su voluntad aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Observamos lo que dice Lucas en el capítulo 8. Dice en el versículo 19, entonces su madre, del Señor Jesucristo, y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él, entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y vemos entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, que la voluntad de Dios para los creyentes es lo que dice en estos versículos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos está diciendo Dios es que no nos amoldemos a los patrones, a los estereotipos de este mundo, a lo que el mundo ofrece, sino que a través del entendimiento de su palabra, nuestra conducta y nuestra voluntad sean transformadas como consecuencia de ese entendimiento de la palabra para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y por qué quiere Dios que a partir del entendimiento de su palabra nuestra voluntad y nuestra conducta sea transformada? Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, en los versículos 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, o sea, a la manera, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, Dios nos quiere transformar para que tengamos el carácter de su Hijo. Y podemos ver también que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, entre los versículos 3 al 6, lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es la principal voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que dice este versículo 4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere brindarles su misericordia, Él quiere perdonar sus pecados, pero quiere que las personas le entreguen su corazón, que dispongan su vida a creerle y a obedecer sus mandamientos. En el versículo 5 nos está diciendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nada más, Jesucristo. Porque dice Hebreos en el capítulo 10, en los versículos 6 y 7, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está hablando el Señor Jesucristo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando Él estuvo presente en forma humana, era hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. Y Él quiere que los que le hemos creído y le hemos recibido y hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hagamos también su voluntad, porque quiere Dios que todos los hombres tengan la salvación. Quiere Dios que todos los hombres sean salvos. Y podemos ver también lo que dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, donde describe de qué manera
el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Dice en los versículos 8 al 11, y estando en la condición de hombre, hablando del Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo estaba cumpliendo también la voluntad de Dios al ofrecerse en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, de esa manera, se estaría cumpliendo la voluntad de Dios. La parte que le correspondió hacer al Señor Jesucristo y la parte que nos toca a los creyentes, obedecer a Dios en sus mandamientos y hacer su voluntad con la finalidad de que los hombres sean salvos, con la finalidad de traer la salvación a los hombres. Y regresando a Mateo 6, sigue diciendo el versículo 11 en adelante, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día tenemos necesidad de alimento, pero también el Señor Jesucristo en Mateo 4 y Lucas 4, en los versículos 4, en ambos pasajes, el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan físico, el alimento físico, es para sostener nuestra vida humana. Y el pan espiritual, que es la palabra de Dios, es para formarnos, transformarnos y hacernos seguir o cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ambos alimentos los tenemos que recibir día con día. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La versión Nueva Biblia al Día en ese versículo dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. ¿De qué manera Dios nos perdona nuestros pecados? Podemos ver lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 2. Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces dice el versículo 9 del capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para efectos de salvación, Dios ya perdonó todos nuestros pecados, pero para efectos de mantener la comunión con Dios, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone. Ciertamente, la salvación no es un salvoconducto para que nosotros tengamos la libertad de estar pecando libremente, de estar practicando el pecado como deporte. Nos tenemos que abstener, tenemos que guiar nuestra conducta, nuestra forma de vida para no pecar contra Dios. Dice el Salmo 119 en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando nosotros somos formados y transformados con la palabra de Dios, la misma palabra que hemos guardado en nuestro corazón y en nuestra mente, nos va apartando del pecado. Entonces, esa es la parte que nos toca. Pero también nos dice el versículo 15 al respecto. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, lo que está diciendo aquí el versículo 15 es que si no perdonamos a los que nos ofenden, pues tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas. Y dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y al respecto otras versiones dicen, no nos dejes caer en tentación, porque Dios no tienta a nadie para que peque. Entonces la mejor traducción para este versículo es que no permita a Dios que caigamos en tentación. Y termina diciendo el versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero ¿a qué se refiere cuando aquí está diciendo que suyo es el reino, el poder y la gloria?
Y para aclarar esa parte podemos ver lo que dice el Salmo 22 en los versículos 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Entonces, Dios va a gobernar este mundo en la persona de Cristo. Ahora, ¿qué podemos concluir de este breve análisis del ejemplo de oración que Cristo dio a sus discípulos y que la mayoría de la gente lo identifica como el Padre Nuestro? En realidad no es algo que tenían que estar repitiendo las personas, sino era una guía o forma en el cual podrían basarse las personas para hacer sus oraciones a Dios. Y con respecto a la oración que hace el cristiano, hay una diferencia en la parte final. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a concluir esta parte que hemos visto. Entonces, primeramente tenemos que darle la gloria y la honra a Dios, honrando su nombre, por lo que Él es, porque su nombre habla de sus atributos con los cuales Dios nos bendice, nos protege, nos provee, nos sana. Y cuando nosotros le queremos dar la gloria, la honra y la alabanza a Dios, es hacer adoración por lo que Él es y por lo que hace en nuestras vidas. También en el momento de estar haciendo la oración a Dios, tendríamos que manifestarle que nuestro pensamiento es lo que le estamos pidiendo, pero que lo que debe de prevalecer es su voluntad. ¿Cuántas veces se escucha de personas que cuando se dirigen a Dios le ponen condiciones? Si Dios me sana, voy a creer en Él. Si Dios me da casa o me da lo que le estoy pidiendo, voy a creer en Él. Y si no lo hace, no voy a creer. O llegan a decirle, si verdaderamente existes, haz esto y entonces voy a creer. Y no puede ser que alguien de manera soberbia se dirija a Dios de esta manera, porque Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. Y cuando hacemos una oración es para que sea conforme a su voluntad, y nosotros no estaríamos en circunstancia de ponerle condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque por causa del pecado nosotros estamos condenados a un castigo eterno, a menos de que creamos en el Evangelio, a menos de que recibamos al Señor Jesucristo y lo reconozcamos como Salvador, por lo que Él hizo en la cruz al haber pagado por nuestros pecados. Pero si no lo hacemos, ni siquiera podemos estar pensando en la oportunidad de pedirle algo a Dios, porque la condenación está sobre nuestras cabezas. Entonces, toda aquella persona que se dirige a Dios, primeramente tendría que tener, conforme a este formato de oración, una relación que hay entre un padre y un hijo. El hijo que se dirige a él para pedirle conforme a lo que es la voluntad de Dios, y no para ponerle condiciones a Dios en esa situación, en esa circunstancia, porque no tendríamos nada que ofrecerle a Dios. Nuestras circunstancias no son favorables a nosotros para estar en la posición de ponerle condiciones a Dios, de ninguna manera. Y hay personas que aún se atreven a hacerle reclamos a Dios cuando Dios no les contesta favorablemente a sus oraciones. Cuando estas personas se dirigen a Dios para pedirle algo, están pensando que por haberse dirigido a Dios de esa manera, Dios les tiene que contestar favorablemente a sus oraciones y Dios les tiene que dar lo que ellos le pidieron. Fíjense lo que dice el libro de Santiago. En el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Vemos lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la condición en la oración está
que si pedimos algo a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos lo va a dar, pero solamente si es conforme a la voluntad de Cristo. Es como si la oración que le estuviéramos diciendo a Dios la estuviéramos haciendo en nombre de Cristo, como si Él lo estuviera pidiendo. Entonces no podemos pedir cosas que no sean conforme a la voluntad de Él. Si le pedimos algo que Cristo no pediría al Padre, no lo vamos a tener. Al final, siempre concluimos que lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, concluyendo es que primeramente, para que Dios considere la oración, este modelo de oración considera que debe de haber una relación paterna en la cual Dios ha engendrado al Hijo que se está dirigiendo a Él. Al principio de la oración se debe honrar el nombre de Dios, y eso es lo que significa que su nombre sea santificado. También debemos reconocer que la petición que le estamos haciendo a Dios debe prevalecer la voluntad de Él, que aunque estemos anhelando algo para subsanar alguna necesidad, ya sea económica o de salud, o algún otro tipo de circunstancia que estemos padeciendo, debemos reconocer en nuestra oración que aunque le estamos pidiendo eso, la respuesta de Dios será conforme a su voluntad. En la oración también debemos de considerar que nuestros pecados deben ser perdonados, es decir, pidiendo a Dios que para que nuestra oración no tenga estorbo, nuestros pecados tienen que ser perdonados, pero también debemos reconocer que estamos perdonando a aquellos que nos han ofendido. También que debemos estarle pidiendo no solamente su provisión de alimento físico, sino su provisión de alimento espiritual basado en su palabra. Y al final de la oración también debemos cerrar reconociendo su poder y su gloria, porque el reino es suyo, porque a quien nos estamos dirigiendo es al Todopoderoso, a nuestro Creador, al Creador de todo el universo. Entonces, básicamente, eso es lo que debería de contener nuestras oraciones para dirigirnos a Dios. Si el día de hoy Dios ha hablado a tu vida y reconoces que no tienes esa relación en la cual Dios te considere en forma paternal, porque no has entregado tu vida a Cristo, porque no has tenido un nuevo nacimiento, yo te invito a que en este momento lo hagas. Cuando tú tengas esa relación, te va a quedar claro y vas a poder entender que todas las oraciones Dios las responde, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y aún antes de que salgan nuestras palabras de nuestra boca, Él ya sabe lo que le vamos a pedir, pero a Él le agrada que tengamos esa comunicación a través de la oración con Él. Y que debemos estar conscientes también que Dios siempre tiene una respuesta para nuestras oraciones. Y puede ser que obtengamos lo que le estamos pidiendo, puede ser que no lo obtengamos en el momento en que lo estemos pidiendo, porque no es el tiempo en que Dios haya considerado cumplirlo, o porque definitivamente Dios no tiene en su voluntad el darnos eso que le estamos pidiendo. Pero de cualquier forma, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Pero entonces, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que en este momento inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, en este momento no te puedo llamar Padre, porque no tengo un nuevo nacimiento, pero reconozco delante de ti que he pecado, y que mis pecados me separan de ti, y que si no te entrego hoy mi vida, sé que puedo tener una condenación por la eternidad en un lugar de castigo. Y yo no quiero estar ahí. Sé que el Señor Jesucristo vino a cumplir tu voluntad en este mundo, poniendo su vida de por medio y cargando en su cuerpo todos mis pecados. Él fue herido, Él fue lastimado en su cuerpo por culpa de mis pecados. Él ocupó mi lugar en ese sacrificio. Y en este momento yo reconozco que por ese sacrificio del Señor Jesucristo mis pecados son perdonados. Sé que toda su sangre fue derramada, y esa santa sangre derramada de su cuerpo es útil para limpiar mis pecados. Te ruego por favor que me perdones, porque me arrepiento de mis pecados y dispongo mi vida
para que tu Santo Espíritu entre en mi corazón y transforme mi vida y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y te ruego por favor que me adoptes como un hijo tuyo. Creo en ese sacrificio del Señor Jesucristo, porque sé que Él ya pagó por mis pecados. Y en este momento que me estoy arrepintiendo de haber cometido esos pecados, esas ofensas contra ti, y al pedirte que me perdones, sé que lo estás haciendo, porque creo que el Señor Jesucristo, al disponer su vida en esa cruz del Calvario, Él murió ahí y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a tu diestra y en este momento intercediendo por mí. Y ahora que te he pedido que perdones mis pecados, reconociendo su obra redentora del Señor Jesucristo para aplicarse a mi vida, sé que lo has hecho y lo creo. Y en este momento te doy gracias y alabo al Señor Jesucristo por haber puesto su vida de por medio para que yo tuviera la salvación. Y te agradezco, Dios, en el precioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Si tú le has dicho estas palabras a Dios y las creíste y Dios ha mirado en tu corazón y Él ha visto que esto es cierto, que verdaderamente lo has creído, Él te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre eterno, te agradecemos, Señor, este acercamiento que nos has permitido tener de tu palabra. Y, Señor, te agradecemos porque esto que hoy hemos aprendido afianza más nuestra fe y también nos hace comprender en qué sentido debemos de orar y en qué sentido debemos de honrar tu nombre, darte la gloria y la honra, Señor, en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestras peticiones, y reconocer que lo que debe prevalecer es tu voluntad, porque eso es lo que te agrada. Te agradecemos, Padre eterno, y te rogamos también que, Señor, seas tú, conforme a tu voluntad, con todos nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo problemas económicos, que tú les guardes, que tú les sanes, que tú les proveas en todas y cada una de sus necesidades conforme a tu voluntad. Y te rogamos también que nos bendigas y guíes nuestras vidas en nuestra vida cotidiana. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.